El 24 de marzo de 1976 se instaura en nuestro país la más sangrienta dictadura militar. Si bien la búsqueda de memoria, verdad y justicia hizo visible los crímenes sistemáticos del terrorismo de Estado, todavía estamos reconstruyendo colectivamente lo que sucedió en nuestro pueblo y en las escuelas. ¿Qué sucedió en la educación artística de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó en sus instituciones y en las comunidades donde se formaban docentes y artistas? ¿Cómo se vivió el terrorismo de Estado en las aulas? Existen testigos y documentos que nos permiten reconstruir estas historias que no se olvidan. La dictadura tenía claro el rol central de la educación, el arte y cultura en la resistencia al régimen e impulsó una reforma educativa. La nueva batalla cultural iba a estar dada no solo por militares, sino también por civiles del campo de la enseñanza artística afines al gobierno de facto. El ministro de Educación de la provincia, el general retirado Ovidio Solari, designó al profesor Francisco Ángel Carcaballo como subsecretario de Cultura. La Dirección de Educación Artística fue la única intervenida. En octubre de 1977, Solari nombró al artista plástico Jorge López Anaya para ejercer el control y la sanción de todo el ámbito artístico-cultural. López Anaya ordenó intervenir varios establecimientos educativos, entre ellos la Escuela de Arte de Luján, donde se suspendieron las clases por 15 días y se designó un encargado. De las 26 detenidas y detenidos desaparecidos de Luján, 5 pertenecen a la Escuela de Arte José Pipo Ferrari. El profesor de cerámica, Carlos Fernández, y los estudiantes Hilda Vergara, Graciela Erramuspe, Ricardo Palazzo y Raúl Aguirre eran militantes de distintas agrupaciones políticas que buscaban un mundo mejor. Fueron llevados a distintos centros clandestinos del circuito Camps. El equipo argentino de antropología forense solo ha identificado los restos de Hilda y de Ricardo. No cursé en los mismos cursos, en los mismos años, pero eran compañeros, sí. Carlos Fernández, bueno, lo conocía porque era el profesor y lo veíamos y todo. Pero no tenía mucho contacto. Palito sí, lo conozco muchísimo. Lo conozco de haber estado con Roberto Páez, en reuniones con Roberto Páez, en el taller inclusive de Roberto Páez, un grabador excepcional. Y lo conocía, sí, tiene mucho contacto. Y contacto en los actos también, en algunas reuniones, en fin. Palito era un pibe alegre, un joven, lleno de vida, muy comprometido con la militancia, como eran la mayoría. Mi hermano, me acuerdo que trabajaba de albañil, de ayudante de albañil en el barrio, ayudarle a la gente que no tenía casa, que se estaba haciendo la casa. Tenían una empatía por el otro tremenda, un compromiso social tremendo. Tenía 19 años, tenía el momento del fuego juvenil, porque después se apaga. Todos tomábamos mate, charlábamos, se hablaba un poco de política, digamos, de lo que era, por ejemplo, un proyecto, ¿no?, de desarrollar un país distinto. Y bueno, y nos reuníamos y había jóvenes, más jóvenes que yo también, chicos que estaban estudiando todavía en el secundario y bueno, después se organizaban recitales, entonces de ahí también todo eso era parte del combo. Conocía a alguien que fue muy conocido en su época, era Isidoro González, que tenía un taller que se llamaba La Canaleta Amarilla, y bueno, Isidoro daba clases, solía ir alguna vez, él daba clases de matemática, de química, de filosofía, pero también se discutían un montón de cosas. Y ya había nacido el grupo que creó el Cineclub, así que bueno, también había mucha movilidad en ese sentido.
que tenía que ver con lo ideológico, de alguna manera, el perfil que tenían, ¿no? Y bueno, y ya empezaron los primeros movimientos revolucionarios, podemos decir, que su proyecto era transformar el mundo. En algún momento hoy estábamos hablando y yo decía que después de tantos golpes de Estado habíamos tenido la oportunidad de un momento donde los jóvenes empezaban a movilizarse, a sentir que era la posibilidad de tener la libertad de elegir. Y yo creo que eso fue muy importante, fue un bastión importante para la generación de todos los movimientos revolucionarios, ¿no? Y creo que la escuela era parte de ese movimiento revolucionario, en el sentido no partidario, sino ideológico. Con la llegada del golpe, la escuela cambió. Cesaron docentes, estudiantes dejaron de presenciar clases, cambiaron los planes de estudio y todas las normas administrativas apuntaban a la censura y al disciplinamiento. Recuerdo que había un interventor, que la escuela se cerraba, entraba solamente la gente que cursaba y los docentes que cursaban, y salíamos cuando se terminaba la cursada. El docente se retiraba cuando se tenía que retirar, pero estaba totalmente controlada el acceso y salida de la escuela. Pero yo no sentí, qué sé yo, una situación represiva dentro de la escuela. Yo, por lo menos, dentro de la institución. No podíamos ni llevar la trincheta en la cartera, en el bolso, en la mochila, no que fuera que llevábamos nuestras cosas, porque era un arma blanca. La trincheta que la usábamos para el grabado, ¿viste? Era eso. Entonces estaba siempre con temor y temor de que había gente que por ahí estaba infiltrada dentro del establecimiento para observar, no especialmente a nosotros, pero sí observar qué pasaba dentro del lugar, ¿no? Así que no fue fácil hasta que, bueno, se fue perdiendo poder la dictadura y bueno, por suerte vino la democracia. El rol social es, digamos, depende de lo ideológico. ¿Se va a comprometer o no con la realidad? Eso lo vemos en la escuela también. Depende de lo ideológico. Hay artistas, como podemos decir Alonso, como podemos decir Berni, como podemos decir Spilimbergo, que estaban consustanciados con su realidad. Y el artista trasciende cuando es testimonio de su realidad. Si no pasan, como pasan mucho. Los impresionistas trascendieron porque fueron el testimonio de una época, del impresionismo. Pero en esa época hubieron muchísimos otros movimientos de artistas y no los conoce nadie, o no trascendieron, mejor dicho. Goya trascendió por las pinturas negras y los grabados. En su época, si el rey lo hubiese conocido, Goya hubiese sido descapitado. Lo mismo pasó con Picasso. Cuando a Picasso le preguntan los alemanes, los nazis, si él había hecho ese Guernica, la respuesta de Picasso dice, no, Guernica, eso lo hicieron ustedes. Y estaba comprometido en su época. Y tiene de todo, obras muy comprometidas y obras que no. Y que el arte yo creo que es una de las manifestaciones artísticas, cualquiera de las ramas del arte, tanto la música como fue el rock, como fue la escultura, el grabado, la pintura, todo dentro del campo del teatro, siempre se manifestaron, siempre tuvieron algo que decir con respecto a lo que estaba sucediendo y viviendo y a los reclamos, ¿no? Los reclamos siempre fueron como en adelantados, ¿no? Como que la visión del mundo del arte se adelanta a los hechos. Entonces, bueno, así como prohibieron cantidad de letras, de música, y
durante años estuvieron archivadas, como 30 creo que eran, o creo que me quedo corta, también pasó lo mismo. Así como le levantaron a Leo Ferrari la obra, porque, bueno. Entonces nosotros también vivíamos eso acá, a nuestro modo, siendo estudiantes, ¿no? Lo que íbamos a producir teníamos que pensarlo. A ver, esto no lo voy a poner, tiene que ser muy metafórico. Bueno, y por ahí iba el camino que de alguna manera nos coartó la libertad, de esa libertad que nosotros estábamos, por la cual nos iniciamos la carrera, ¿no? Con el modo en que nosotros recibíamos todo el proceso de desarrollo del conocimiento, ¿no? Y de la práctica. Era una mirada muy distinta. Entonces ahí la vivimos un poco difícil, ¿no? Y podríamos decir casi castradora, ¿no? La memoria nos rescata del olvido. La evocación de esa memoria, de las historias que dejaron huellas en los cuerpos, en los espacios y en los modos de construir tramas sociales, permite reconocer, comprender y reflexionar sobre el pasado de los pueblos para construir el presente a partir de una presencia activa, justa y de fuerte sentido identitario. Los pueblos que reconstruyen sus memorias en comunidad recuperan, restauran y trascienden la indiferencia a partir de entramar el pasado histórico y el presente contemporáneo, construyendo una identidad colectiva. La Escuela de Arte de Luján trabajó incansablemente para no olvidar. Hay registros, legajos, documentación que grita que ellos son parte de la institución, así como obras y placas que demuestran su compromiso con la memoria y la búsqueda de la justicia.